Por eso vamos a estar también orando por este momento hermoso donde va a ser expuesta su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo en donde vamos a disfrutar, escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra, Señor. Usa la vida de tu siervo, Señor, que al abrir su boca sea dado con todo de nuevo la exposición de tu palabra, que ella corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Así invitamos al pastor. Gloria a Dios, amén. ¿Está contento? ¿Tiene gozo? Amén. Gloria a Dios, qué hermoso, hermanos queridos. Qué lindo tiempo que hemos compartido en agradecimiento, en alabanza, los hermanos aquí y nuestros hermanos que también están en redes. Muchas bendiciones para ustedes. Gloria a Dios. Un tiempo precioso y una oportunidad hermosa de adorar y glorificar el nombre del Señor, aquí y a la distancia. Qué hermoso, hermano, cuando disponemos en nuestro corazón de venir a adorarle. Porque ¿a quién hacemos todo esto? ¿Para quién lo hacemos? Para Él, para nuestro Dios, nuestro Señor, aquel que dio su vida por nosotros, para que pudiéramos tener vida eterna, salvación. Gloria a Dios. Por eso le hemos cantado, le hemos alabado, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Porque Él es el único y sabio Dios, nuestro Dios. Dice ahí la doxología de Judas. Qué hermosa esa doxología, ¿no? Donde se puede entonar y cantar en alabanza también junto con la iglesia. Bueno, hermanos queridos, les invito a abrir la palabra de Dios en Isaías. Venimos viendo Isaías capítulo 55. Vamos a ir al verso 7. Estamos viendo en realidad este capítulo 55 y vemos la misericordia de Dios, hablando de misericordia, ¿no? El amor, ese favor inmerecido, esa gracia de Dios para con nuestras vidas. La misericordia de Dios es ese favor que nosotros no merecíamos, sino que lo recibimos ¿por quién? Por medio de Cristo Jesús. Pero poner nuestra fe en Él. Gloria a Dios. Por eso, como iglesia cristiana, como congregación cristiana, le adoramos y le glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le he puesto como título a este mensaje, a esta perícopa: Camina con Dios. Camina con Dios. Gloria a Dios. Y bueno, en el desarrollo que vamos viendo de la palabra de Dios, nos haremos esta pregunta: ¿con quién estamos caminando, no? ¿Usted con quién camina? Con el Señor. Con el Señor, claro. La iglesia que fue comprada y lavada por la sangre del Cordero camina con el Señor. Gloria a Dios. Porque somos su pertenencia. Ahora, ¿nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo? Eso es lo importante. Y para pertenecer a la iglesia de Cristo debemos caminar ¿con quién? Con Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar compartiendo esta palabra. Isaías 55, 7, versículo 7. Le invito a que nos pongamos de pie, el que puede, hermano, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Tomemos asiento, hermano. Gloria a Dios. Repetimos nuevamente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es clarita la palabra de Dios y no hay mucho más que explicar. Simplemente vamos a reforzar con algunos textos y ver lo que el Señor nos está diciendo. Pero podemos ver en el contexto inmediato de la palabra, en este capítulo 55 de Isaías, específicamente, hermano, en el versículo 6, vemos que Dios, por medio del profeta Isaías, llama a ¿qué? A buscarle. ¿En tiempo de qué? Un tiempo de gracia.
y en un tiempo de misericordia. Leemos allí, algún hermano que lea el versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Ahí está, viene hablando de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces, ¿está extendida la misericordia de Dios? Sí, hermano. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Fíjense si será bueno, hermano, que envió a su Hijo. Él nos hizo a nosotros para que le adorásemos, para que le demos la gloria, la honra y la alabanza, y para que tengamos una vida en plena comunión con Dios, para que nosotros caminemos con Dios. Entonces, debemos buscarle en tiempo que pueda ser hallado. Y este es el tiempo. Y muchos dicen, ¿pero cómo? Sí, hermano querido, hay gente que en este momento está partiendo, o está durmiendo, o se está yendo de este mundo. Pero ¿cómo se va de este mundo? ¿Se va en comunión con Dios? ¿O se va lejos de la comunión con Dios? Por eso que este es tiempo de buscarle y de hallarle, ¿no? Pero no es un tiempo de buscarle a nuestra manera. Hay muchos que dicen buscar a Dios, pero le buscan a su manera, le buscan a su forma, como les parece, o como les enseñaron en las tradiciones de familia. Pero no es esa la manera, sino que debemos tener una comunión o una relación íntima con Dios. Y para ello, hermanos queridos, debemos hacerlo en obediencia a la palabra de Dios. Dios nos dejó la exposición de su palabra para que nosotros le buscáramos como a Él le agrada, para hacer su perfecta voluntad. Vemos el versículo 7 que dice, ¿de qué manera? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el impío. Entonces, para buscar a Dios debemos dejar. ¿Qué debemos dejar, hermano? Esa impiedad. Ahora, remontémonos un poquito al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que estaba pronto en salir a Jerusalén, digamos, ser librados de ese exilio porque habían sido desterrados y estaban en cautiverio en Babilonia. Ellos ya estaban acostumbrados, muchos de ellos, acostumbrados a vivir en esta Babilonia idólatra, en esta Babilonia donde no tenía temor de Dios, sino que era un pueblo que vivía en perversidades, en idolatría. Y el pueblo de Israel de esta manera se había acostumbrado también. Por eso que el profeta Isaías le dice que se vuelvan a Dios. Ellos desobedecían de una manera impía a Dios, caminando en injusticia, caminando en idolatría. Habían dejado de adorar a Dios, al Dios Todopoderoso, a ese Dios que los libró de muchas situaciones y que le dio todas las cosas. Pero ellos caminaban en idolatría, y caminar en esta manera, en impiedad, era caminar en pecado, hermano. Y el pecado nos aleja de Dios. Se habían olvidado de adorar y de glorificar el nombre del Señor y reconocer a Dios en sus caminos. Cuán importante es reconocer a Dios en nuestro caminar. Hoy el mundo, hermano, no reconoce a Dios en su andar. Andan y caminan como les parece, como les dicta su corazón. Pero su corazón, al estar lejos de Dios, es engañoso y hace cosas no conforme a la voluntad de Dios y en santidad, sino cosas de impiedad. Pero Dios, que es grande en su misericordia, dice que es tardo para la ira y grande en misericordia, hermano, le insta al pueblo de Israel, a través del profeta Isaías aquí, le insta a que dejen el camino de impiedad. Eso es importante, tener en cuenta que hay que dejar el camino de impiedad, el camino de pecado, y que se vuelvan a Él. Volverse, hermano, es arrepentirse de ese mal camino, de esos malos pasos. Si nosotros tomamos esta actitud, entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios y estaremos en comunión con Dios. Ahora, ¿qué es lo que es impío? ¿O qué es lo que es impiedad para usted? Es todo aquello que es injusto, es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Es el mismo pecado, es todo lo injusto. Y nosotros tenemos que ver en claro
de que, como dice Eclesiastés 7:29, si quiere búsquelo allí, hermano, le invito a que lo busquemos, Eclesiastés 7:29. Vamos a ver de que el hombre no hereda el pecado original, porque no hay pecado original, sino que vemos cómo Dios crea al hombre, de qué manera lo crea, y no solamente eso, sino que pone su espíritu sobre el hombre. Miren lo que dice Eclesiastés 7:29. Dice que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ¿hay pecado original, hermano? No. Dios lo crea recto al hombre. Hay falsas doctrinas que enseñan sobre el pecado original. Si Adán y Eva pecaron, ¿qué culpa tengo yo que no hayan? No, hermano, querido. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno en esta tierra. No hay uno justo, uno solo, Cristo Jesús, el unigénito del Padre, el que vino a dar su vida por nosotros. Por eso, hermano querido, el hombre buscó, fue creado según Dios, fue hecho recto, conforme a la imagen, porque cuando habla de ello, está hablando de la santidad de Dios, está hablando de la esencia de Dios, está hablando de la imagen de Dios. Pero ellos buscaron muchas perversiones, como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel buscó perversiones, como hoy en día también. Hoy en día también se buscan muchas perversiones. Hermano, el pecado está a la puerta de muchos hogares y de este mundo. Pero la gracia también, la misericordia de Dios también. Por eso que nos invita y nos insta a Dios a que le busquemos a Él. Yo puedo decir que amo a Dios, pero lo hago de labios y no lo hago de corazón. ¿Quién es el que conoce nuestros corazones? Es Cristo Jesús. Él es el que escudriña todo nuestro ser. Entonces, fíjense, hermano, acá dice que buscaron muchas perversiones. Entonces, de ese camino de impiedad está hablando. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado ante Dios. ¿Usted le queda claro esto? ¿Hay alguno que no haya pecado ante Dios? Porque hay mucha gente que se pone en un pedestal, pero resulta que su conciencia le acusa. Pero nosotros no nos puede acusar la conciencia porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque hemos recibido a Cristo. Entonces, quien pagó esos pecados por nosotros es Cristo Jesús. Él es nuestro sustituto. Qué hermoso, hermano, tener a alguien que puso el pellejo por nosotros, ¿no? Porque si estábamos todos condenados. Hablando en criollo, aquí en Argentina, no había changüí, no había oportunidad para nadie. Porque todos hemos pecado, todos hemos sido injustos. Es por eso que Dios manda a dejar la impiedad. Él manda a dejar la impiedad. Deje el impío su camino. Y sigue diciendo, y el hombre inicuo sus pensamientos. La maldad puede demostrarse por nuestras acciones. ¿Cómo usted sabe que alguien es malo? Por el accionar. Che, pero qué maldad que tiene. Pero mira, yo no pensaba que era tan malo así. Porque lo demuestra, porque sale de adentro. Pero la impiedad, hermano querido, o en realidad la iniquidad, se encuentra en nuestros pensamientos, se encuentra en el corazón, se encuentra en la vida de la persona y en los pensamientos, en la mente. Por eso podemos ver en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. ¿Algún hermano que lea? 2 Corintios 10, 5, por favor. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Vemos que dice el apóstol Pablo respecto de esto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está. Todo pensamiento, toda iniquidad, todo lo malo del hombre, hermano querido, porque el hombre no tiene cosas buenas, lo debe llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, hay un medio y hay un fin. Es Cristo Jesús. Llevar cautivo todos esos pensamientos de iniquidad. Por eso que era importante que Dios le decía al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, nos dice a toda la humanidad. Esto no es broma, ni es un cuento de hadas. Vamos a tener que presentarnos delante de Dios.
Pero ¿con qué corazón nos presentamos? ¿Lleno de pensamientos de iniquidad? ¿Lleno de impiedad, de pecado? ¿O nos presentaremos delante de Dios con un corazón lleno de santidad, lleno de amor, lleno de pureza? Porque de esa manera lo tenemos a través de Cristo. Por eso, llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Porque ¿quién fue el que obedeció toda la ley? Fue Cristo, hermano. Nosotros por eso le exaltamos, le glorificamos a Cristo. Y muchos no entienden quién es Cristo. Él es Dios. Y Dios mismo vino, el Verbo hecho carne, vino a esta tierra para dar su vida y para que nosotros, por medio de Él, pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos estar librados de los pensamientos de iniquidad. Por eso, cuando vienen los pensamientos, nosotros estamos en Cristo y tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Eso es lo importante. Por eso somos cristianos y queremos caminar conforme a su voluntad. Y no debemos conformarnos, hermano querido, a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿qué entendimiento tenemos? Cuando la verdad de la palabra de Dios viene a nuestra vida, entra el entendimiento de saber de quién ha dado su vida por nosotros y quién somos nosotros en Dios. Somos sus hijos. Ahora, hermano querido, no todos son hijos de Dios. Todo el mundo, todo el ser humano es creación de Dios, no hijos. Para poder ser hijos, debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Quiere decir que debemos ir a Cristo. Qué hermoso saber que tenemos un Salvador, que es nuestro Señor. ¿No tiene gozo usted en su corazón? Por eso debemos ir renovando nuestro entendimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos ir conociendo, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. No sé si algún hermano lo quiere leer. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. No nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a estas cosas que caducan, que no perduran. Conformémonos y renovémonos, digamos, en realidad. Si no transformamos. Claro, transformémonos en ese conocimiento, en entender a Cristo Jesús. Y para entender a Cristo Jesús debemos tener que Él sea nuestro amigo. Que tengamos comunión con Él. ¿Y cómo vamos a tener comunión si no le conocemos? ¿Cómo le podemos conocer? A través de su palabra. Él nos dejó su palabra. Pero hay un acto de fe que debemos realizar. Y debemos caminar en ese camino. Hermano, ese camino aquí en esta tierra es corto. ¿Cuánto podemos vivir? ¿O cuánto podemos estar en esta tierra? Uno recuerda y se acuerda de nuestros antepasados, pero hace de cuenta que fue ayer y ya no están más con nosotros. Ahora, ¿dónde están? ¿Han hecho un buen caminar con Dios o han caminado un camino de perversidad? Que nosotros escojamos la buena parte, que escojamos caminar en el camino angosto, que nos lleva a la vida eterna. Y es Cristo Jesús, como decía la pastora, Él es el camino, la verdad y la vida. Somos poquitos aquí, ¿no? Pero ¿cuántos somos en el mundo? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La palabra de Dios, hermano, hay que tomarla con seriedad, porque esa es la que se va a abrir. Esa es la que tiene verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Por eso que nosotros nos renovemos en el entendimiento. Y para poder entender tenemos que estar en Cristo. Debemos ir a Cristo, si no, no podemos entender. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Pero cuando vamos a Cristo Jesús, nuestra mente cambia, los pensamientos cambian, porque el corazón cambia. Ya no hay muerte, ya no hay pecado, sino que hay vida, hay santidad. Hermano querido, no practicamos el pecado. El mundo practica el pecado. El mundo camina en iniquidad. El mundo se desliza
y practica el pecado, como en los tiempos de Noé. Había llegado el pecado a la presencia de Dios. Qué triste. Recordemos, Iglesia de Cristo, y aquellos que oyen, el pecado nos separa de Dios. Nadie que tenga pecado en su vida va a estar en comunión con Dios. Librémonos. Y para librarnos debemos ir a Cristo. No hay otro. Es el único que nos puede librar. Por eso sigue diciendo, y vuélvase al Señor. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué debemos hacer? Ahí está la actitud. Volvernos. Es dejar lo malo. Es dejar la forma que llevamos de caminar separados de Dios. Haciendo poner triste a Dios. Alejados de Dios. Y volvernos ¿a dónde? Al Señor. Entonces Dios llama ¿a qué? A dejar el camino de maldad, a los pensamientos de iniquidad, hermano querido, y volverse a Él. Por eso que Dios llama en este tiempo, como en aquel tiempo, Dios en este tiempo también llama al hombre y a la mujer a volverse a Dios, a dejar el camino de pecado. Un verdadero cristiano que camina ha dejado el pecado, no practica el pecado, sino que caminamos conforme a la voluntad de Dios y buscamos la santidad. Porque no sabemos cuándo tendremos que ir a presentarnos delante de Dios. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser dentro de años. Lo importante es que cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor nos reciba por medio de Cristo Jesús. Y no que vayamos llenos de pecado y eso impida que nosotros podamos tener una vida perpetua con Dios. Qué triste, ¿no? Y arrepentirse, hermano querido, quiere decir dar la vuelta. Dejar eso, dar la vuelta, dar un giro de 360 grados. Si yo iba en una dirección, me doy la vuelta y voy en otra. ¿Pero por qué? Porque me he arrepentido. No podemos hacerlo solos. No podemos arrepentirnos solos, debemos pedir ayuda. ¿Y quién es nuestro ayudador? El Señor Jesús. Cuando vamos a Él, Él nos ayuda, Él nos limpia, Él nos trae su palabra. Pero para ello, hermanos queridos, como usted lo hizo en un momento, debemos reconocer que hemos pecado ante Dios. Debemos reconocer. Cuando el hombre reconoce, tira por el suelo la soberbia, tira por el suelo el orgullo y dice, yo necesito ayuda, pero ayuda de verdad. No ayuda momentánea que se busca aquí en este mundo para pasar y la circunstancia que tenemos la pasamos por el momento. No, es una ayuda para siempre. Porque el Señor Jesús no es que viene a nuestra vida y después se va. Él viene y habita en nuestros corazones. Ahora que nosotros quiéramos y deseemos permanecer siempre con Él, en su verdad, ¿no? El pecado dijimos que es el que nos aleja de Dios. ¿Qué es pecar? Es infringir la ley de Dios. Eso es pecar. Y eso fue lo que hizo el hombre. Toda la humanidad infringió la ley de Dios. Todos, por cuanto todos pecaron. Pero si nosotros decidimos en nuestro corazón en arrepentirnos y volvernos a Dios, ¿qué va a tener el Señor de nosotros? Misericordia. Por eso el versículo 6, Isaías 55 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en este tiempo. Que Él está cercano, que la misericordia de Dios está extendida. ¿Y qué va a hacer el Señor en esa misericordia? Va a ser amplio en perdonar. Fíjense qué hermoso. ¿Saben cuál es el concepto del mundo? En la ignorancia, lo digo, hermano. Y Dios castiga y no se le ve el látigo. ¿Usted escuchó alguna vez eso? En la ignorancia, porque no conocen a Dios. Lo han escuchado de sus tradiciones. Dios es un Dios de amor. Y fíjense, dice que es amplio en perdonar, es perdonador. Por eso lo vemos en el versículo, al final del versículo 7, dice, el cual tendrá de Él misericordia. Esa misericordia de Dios es extendida, hermano querido, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que vuelven. Qué gloriosa promesa, ¿no? Si nos volvemos a Dios, Él tendrá que de nosotros misericordia. Y de hecho, Él será amplio en perdonar. ¿Usted se siente perdonado por Dios? Amén.
por su palabra. Digamos, no es un sentir, es un derecho. Tenemos un derecho. ¿Por quién? Por Cristo. Ahí está, es matemático, hermano querido. Si vamos a Cristo Jesús, nosotros hemos sido perdonados. Ahora yo le pregunto, y le hago una preguntita. ¿Anda por la vida en camino de pecado usted? ¿Cómo anda? Que nos examinemos a nosotros, ¿no? Ahora, si queremos tener comunión con Dios, tenemos que arrepentirnos de los pecados. Y Dios va a estar dispuesto a perdonar. Este es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia. Va a venir un momento donde no va a haber más tiempo. Cristo Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Su Espíritu Santo también va a partir de aquí porque se va a la iglesia. Y va a quedar tiniebla y oscuridad en este mundo. Y no va a haber más oportunidad. Qué triste. Ahora, ¿tienes pensamientos impuros o malos deseos que te separan de Dios? Ahora, en un cristiano no puede haber estas cosas, porque nosotros los llevamos cautivos ¿a quién? A Cristo los pensamientos. Pero en aquellos que no conocen a Dios, puedes tener pensamientos impuros y malos deseos, pero venía Cristo. Él nos invita. Dios nos invita a que nos volvamos a Él. Como decíamos anteriormente, busca ayuda en quién? En Jesús. No, sí, porque yo busco ayuda en la psicología. Mire, hermano, no estoy diciendo, ¿no es cierto?, que usted no vaya al médico, a la ciencia. Estoy diciendo de que vayamos primeramente a aquel que nos creó, aquel que nos hizo, aquel que nos formó. Vayamos a Dios. Y por medio de Cristo Jesús tendremos respuesta. Tendremos la salida para nuestra vida interior. Es quien sana nuestro corazón, no nuestras emociones solamente. Sana nuestro corazón y todo nuestro ser. El hombre llega a las emociones y no es por siempre. Cristo Jesús, tenemos que tenerlo claro, que es el único que puede perdonarnos y puede librarnos de toda iniquidad. Él es la fuente de vida eterna. Cristo Jesús es nuestro Señor, es quien nos libra, hermano querido. Él es el único. Nos guía y nos lleva a tener esta comunión con Dios. Por eso debemos leer también la Biblia, debemos escudriñar la Escritura para saber qué es lo que nos dice el Señor. Porque aquí habla de su persona, de su esencia, de su santidad. El hombre no quiere buscar a Dios. Lo podemos ver. Y cada día va a ser de mal en peor. ¿Saben por qué no? Porque uno lo diga. ¿Saben por qué? Porque el amor de muchos, dice su palabra, se enfriará a causa de la maldad. La maldad crecienta y no hay sensibilidad entre los prójimos, sino que hay agresividad y hay maldad, porque el corazón del hombre está lleno de pecado y de impiedad. Pero nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un corazón misericordioso, porque la gracia de Dios está en nosotros. Entonces, para sacar esos pensamientos impuros y esa vida de malos deseos, debemos ir a Cristo Jesús, debemos arrepentirnos, ir a Cristo Jesús, y debemos buscar en su palabra, escudriñar las Escrituras, ¿no? Y ponernos en comunión, en oración con Dios. Si no vamos a Cristo Jesús, no nos podremos nunca poner en comunión con Dios. Para poder estar en comunión con Dios, debemos ir por su Hijo Jesús, su unigénito, el Hijo del Padre. El unigénito del Padre. A Cristo Jesús, quien es nuestro Señor. Ahora, hago una pregunta. ¿Te has alejado de Dios? ¿Te has apartado por alguna razón? Hay muchos que han gustado del Señor, han gustado del Evangelio, han gustado de la buena nueva de salvación y se han apartado. Han apostatado temporalmente. Se han alejado. Ahora no permitas y busca a Dios de no apostatar de una manera definitiva en tu vida, porque traen grandísimas consecuencias y no vas a poder estar en la presencia con Dios. Aquel que pisoteare la sangre de Cristo no va a poder estar con Dios. Por eso Dios es Dios de amor, pero es un Dios justo.
es de misericordia, de amor, pero la justicia de Dios prevalece y permanece para siempre. Entonces, si estás en esta situación que no puedes volver, te animo a que vuelvas con un corazón sincero. Y muchos dicen, sí, pero a mí me cuesta. Es una decisión, es una actitud. Y aún habiendo conocido, saben cuáles son las consecuencias. Hay muchos que saben, hermano querido, que están alejados de Dios, pero no quieren buscar. Qué triste. ¿Cuántos hay que han gustado? Como en el tiempo de Jesús, en aquel tiempo también. Muchos estaban con Jesús, pero no todos estaban con un corazón sincero, hermanos. No todos le buscaban por amor, algunos por conveniencia y otros por oportunidad, porque eran oportunistas. Pero Dios, que escudriña todo nuestro ser, Él tiene moradas preparadas para aquellos que de verdad se han arrepentido y quieren caminar y llevar una vida en santidad, una vida de decisiones, de buscar y de seguir a Cristo. ¿Usted qué camino lleva? La seguridad es Cristo. ¿Usted anda en el camino angosto o en el ancho? Yo ando en el camino angosto. ¿Y usted? Gloria a Dios. Amén. Los hermanos me miran y hacen una sonrisa. Aquí le digo a los hermanos que están en línea. Pero le animo a que si está lejos del Señor, porque un día gustó de Él, de su presencia, vuélvase. Vuélvase, mañana puede ser tarde, venga a los pies de Cristo. Y para ello debemos arrepentirnos. Y fíjense, ¿qué dice? Y al Dios nuestro, termina diciendo, el versículo 7, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué precioso tener esta seguridad de que tenemos un Dios perdonador. Amén. Tenemos un Dios que nos perdona, hermano querido. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que ninguno se pierda. Porque Él, hermano querido, mejor que Él se hizo todas las cosas, inclusive el infierno para el diablo. Terrible. Hay muchos que hablan del infierno, pero no tienen ni idea. La palabra de Dios lo explica. Y nosotros tenemos fe y creemos, porque la palabra de Dios es verdad. Pero mire, hermano querido, debe ser terrible estar en ese lugar de tormento. Por eso decidamos ir a este Dios maravilloso, que es un Dios misericordioso y perdonador, que entregó a su Hijo, fíjense, ese amor, que entregó a Cristo Jesús, ¿para qué? Para perdón de nuestros pecados. Por eso volvemos a reiterar, es Cristo Jesús quien nos perdona, pero debemos arrepentirnos de toda maldad y de todos nuestros pecados. ¿Usted se arrepintió de los pecados? Amén. Yo me he arrepentido de mis pecados y quiero llevar una vida en santidad. No una vida pecaminosa, sino una vida de santidad. Aquella mujer que había encontrado en el hecho, en el acto de fornicación, todos la juzgaban y la ley levantaban y la querían apedrear. ¿Y Jesús qué dijo? Cuando levantó la vista, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Levantó la vista, no había nadie, hermano querido, porque todos pecaron. Pero ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le dijo, vete y cambia de actitud. No le dijo, vete y sigue pecando, yo total te voy a seguir perdonando. No, vete y cambia de actitud. Vuélvete. Es importante, por eso, ¿con quién caminamos? Es importante tomar esta decisión. ¿Caminas con Dios? ¿Usted camina con Dios, hermano? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que tener en claro, y ya ahí terminamos, de que nosotros, hermanos queridos, somos perdonados por Dios a través de la sangre vertida, la sangre de Cristo Jesús, que fue vertida en la cruz. Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Por eso cuando vamos a Cristo Jesús, nosotros recibimos ese perdón. Y no es que vamos y nos volvemos, vamos y estamos y vivimos con Él, porque Él vive en nosotros y Él habita con nosotros y camina con nosotros. Que todos los días de nuestra vida en esta tierra que andemos, decidamos caminar con Cristo.
Decidamos andar con Él. No hay mejor decisión. Es la decisión más preciosa y más gloriosa que podemos tomar para poder estar seguros de que un día vamos a ir a su presencia. Bueno, hermanos queridos, que el Señor les siga bendiciendo. Esto les quería compartir. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a estar orando por esta palabra. Y te animo a que camines con Dios. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor, te amo por esta palabra que siempre nos alumbra, nos ilumina, Señor. Sí, cada día tenemos a disposición tu palabra para poder aprender de ella. Gracias por la vida del pastor que también le trae y la sabiduría que tú le das, el entendimiento para poder enseñar y dar este mensaje. Gracias porque siempre es de bendición tu palabra y te pedimos que no nos desviemos, que nos ayudes a no desviarnos, Señor, de tu camino y permanecer firmes cada día en tu voluntad, Señor, porque nuestro mayor anhelo es llegar a verte cara a cara y estar contigo y alabarte y adorar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que no solamente podamos escuchar y oír esta palabra, sino ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Señor, también queremos orar, darte gracias por la palabra que tú has hablado en nuestras vidas, Sí. y también pedirte por aquellos, Señor, que se han apartado de ti, por aquellos, Señor, que están alejados de ti, para que tu Espíritu Santo sea quien convenza sus corazones de justicia, de juicio y de pecado, y vuelvan al camino del Señor. Y aún por aquellos que todavía no te han conocido, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que obre en sus vidas y sean convertidos, convencidos por medio de tu Espíritu y vengan a ese precioso camino que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que están en las redes. Cariño a sus familias y firmes y adelante, hermanos. Sigamos en este camino de fe que el Señor nos ha trazado y en el cual decidimos seguirle y adorar. Muchas bendiciones a todos.